Es esta reflexión que nos prepara ya en el camino a la celebración de la Semana Santa, pero también es una reflexión que invita a la Iglesia a recordar un imperativo fundamental, que a continuación quiero compartirles en esta pantalla lo que iremos desarrollando. El propósito de la reflexión del Evangelio de Marcos es que la iglesia del Señor, vuelva a escuchar a Jesús. Sobre todo van a ser tres elementos que vamos a ir encontrando en esta reflexión de la palabra. Una escucha de Dios que nos desafía, es decir, que nos hace salir de lo cómodo. Un escuchar a Dios que nos compromete, pero al mismo tiempo un escuchar a Dios que nos transforma. Pero para abrir un poco en la reflexión, quiero dejarles este preámbulo. De inicio, poder disponer a ustedes en la invitación a considerar que cuanto menos conoce el cristiano su propósito, el propósito de Dios en su vida, tanto más acelera su paso. Y esto conlleva a tropezarse continuamente en un total aturdimiento. Sí, cuando dejamos de concebir, de entender lo que Dios quiere para tu vida, más andamos acelerados. ¿Quién de nosotros no ha tenido esta experiencia? ¿Quién de nosotros no ha vivido justamente el vivir con un ritmo tal que nos metemos en mil actividades y que nos olvidamos de lo importante y lo significativo de aquello que Dios quiere para nosotros? Tal vez desde la propia experiencia, iglesia, desde lo que hemos vivido, sea momento de detenernos un poco, de bajar esa velocidad para reflexionar si en verdad estoy escuchando ese propósito de Dios en mi vida. Y decíamos que mientras no tengamos claro ese propósito, más acelerados, más aturdidos. ¿A qué me refiero con vivir aturdidos? De manera muy práctica, pudiéramos decir, iglesia, que vivir aturdidos es un modo de ser de la persona, del individuo, de ti, de mí, que constantemente intentamos huir, distraernos, saturarnos con un sinfín de tareas ante un vacío que sabemos que está allí, pero que no logra llenar nuestra vida. Constantemente estamos dándole la espalda, constantemente estamos tratando de hacernos convencer con distintas tareas aquello de lo cual no hemos puesto atención, y que ese vacío se hace presente como una gran insatisfacción, como algo que nos hace falta, pero no sabemos cómo llenarlo. Por eso, la invitación en este preámbulo es a que la iglesia pueda recordar que tenemos como tarea escuchar a Jesús. De lo contrario, podemos vivir en este aturdimiento que, no dudo, es cercano en nuestra experiencia y muchos de nosotros hemos estado ahí. Por ello, entender y analizar esto del ajetreo, del ritmo acelerado, nos puede llevar como consecuencia a un activismo. El aturdido está en ese activismo que es nada más y nada menos un estado desesperado ante la vivencia de la frustración. Nos sentimos muchas ocasiones frustrados continuamente porque no se logra satisfacer plenamente nuestra vida. Y definitivamente, como ustedes saben y es de conocimiento,
a nivel nacional, hemos cumplido ya un año desde el primer caso del virus en este país. Y a lo largo de todo este año, muchos tal vez transitamos desde la frustración, desde la insatisfacción, y nos aceleramos demasiado tratando de querer resolver cosas que parecieran ser apremiantes, pero que a veces es tanta nuestra distracción que quedamos perdidos en lo importante que es la escucha a Jesús. Esta consecuencia, haciendo una confesión personal, cada uno examinándose hacia sí mismo, no hemos dicho, todo lo que hago, nada me llena. Eso que hago, nada me satisface. Ese estado de frustración continua es cuando expresamos también, no hay nada que me motive. Hoy escucho mucho, sobre todo en el sector de los jóvenes, esta idea del nada me motiva. Otros, tal vez, con autorreproches, con culpas, con sobreexigencias, caemos en la trampa de nada me sale bien. Como te darás cuenta, tendemos a utilizar una palabra, nada, que suena como un determinismo, como un quedarnos cruzados de brazos y decir, ni modo, esa es la vida que me tocó llevar. La iglesia de Cristo no está ausente de ese aturdimiento. Tal vez tú sabrás identificarte cómo llego a estar tan atareado en sinfín de tareas, pero también gracias a Dios que Él nos permite tener la mejor oportunidad de reflexionar. Porque no dudo que te estás haciendo la pregunta de ¿y cómo se hará para no vivir aturdido? ¿Cómo se hará para no caer en esta terrible trampa que nos puede llevar a ese estado de desesperación, también de amargura y de mucha frustración? El Evangelio, por lo tanto, nos va a invitar a que prestemos atención de dónde estemos parados. Si queremos un cambio, primero tenemos que identificar dónde estamos parados. Ya que sucede que el cristiano está más atento al placer efímero que a la plenitud comprometida con Dios. Sí, es parte de la naturaleza humana. Preferimos lo cómodo, lo que genere cierta forma de confort, sin que se me exija, sin que se me demande. Pero eso puede ser un engaño terrible, y más para la iglesia del Señor. De allí que el Evangelio de Jesús, en esta porción que leímos de Marcos, nos invita, como el resto de los otros evangelios, a una llamada al seguimiento. Que para poder superar ese aturdimiento, ese estado de desesperación que vivimos, la invitación es a la escucha atenta de ese propósito pleno que Jesús tiene para cada uno de sus discípulos. Y aquí quiero reiterar y resaltar. Nuestra tarea es una escucha atenta. Y hay que distinguir dos cosas. Tal vez confundimos el oír con el escuchar. Pero prácticamente son dos acciones totalmente distintas. El acto del oír es a través de esta captación, a través de este sentido de la percepción auditiva, ¿no? Sensorial, que capta el sonido. Tal vez ahorita puedes tú oír
lo que alguien te está diciendo, que en este caso soy yo. Pero escuchar tiene que ver con otro modo de estar, con aquello que estoy oyendo. Y me parece que la iglesia nos hace falta ejercitar la escucha a nuestro Dios, como nos hace falta atender la escucha de su palabra. Y ahorita van a ver cómo el mismo relato del Evangelio nos puede orientar, no solo para el cambio que nos invita Jesús, sino el dejar de repetir ciertas acciones que no nos favorecen en nuestra vida. La pregunta aquí que cada uno de nosotros deberá hacerse. Te pregunto a ti, iglesia, ¿logras escuchar a Jesús con esa disposición atenta y ese llamado y propósito que Él tiene para ti en este momento? ¿O prefiero oír la engañosa comodidad y seguridad de mi aturdimiento? Si pudiéramos hacer brevemente una pausa del camino andado en este último domingo de febrero, ¿qué respondes? ¿Dónde estás parado? ¿Lograr escuchar a Jesús y su llamado? ¿O preferir oír la engañosa comodidad y seguridad de mi aturdimiento que dice, aquí estoy bien? ¿Para qué moverse? ¿Para qué cambiar? Es engañosa la comodidad y la seguridad, sobre todo en el cristiano. Por eso, este evangelio, con esa porción del capítulo 9 de Marcos, nos da la oportunidad para leer el ejemplo de Pedro, que Pedro simboliza la misma iglesia, ese discípulo de características muy particulares, un discípulo arrebatado, un discípulo inquieto, un discípulo que prefería acampar en la comodidad de la inmediatez. Y el ejemplo de Pedro es el testimonio justo de lo que como individuos y como iglesia tendemos al aturdimiento, a distraernos antes que escuchar a Jesús. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden retomarlas, pero también aquí puedo compartirles en la pantalla precisamente los versículos del 2 al 5 del capítulo 9 de Marcos. Te invito a que lo leamos. Dice el Evangelio, 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que encontramos de manera subrayada en el texto es lo que me gustaría resaltar, retomando el hilo de lo que hasta aquí hemos hablado acerca de a quién escuchamos, a Jesús o caemos en la trampa de oír engañosamente la comodidad y el aturdimiento en el que a veces pareciera tener mejor valor que estar prestos al propósito de Dios. Qué interesante frase, qué interesante tarea que pretende Pedro realizar en aquel momento. Vamos a esta reflexión. En el texto original, recordemos que
el Nuevo Testamento y también en particular lo que estamos reflexionando, los evangelios, fueron escritos en griego. Y regresando un poco al texto original, me llama la atención que se resalta la sobrevaloración de Pedro de quedarse allí a vivir. Otra posible traducción es que Pedro le dice a Jesús, Maestro, Rabí, qué bien se está aquí. Quiero que prestes atención a esta idea, a esa sobrevaloración que hace Pedro. Qué bien se siente aquí. Permítanme compartirlo como dicen los jóvenes, ¿no? Se siente a gusto, maestro, estar aquí. O como lo decimos folclóricamente, los mexicanos, qué chido se siente estar aquí, maestro. ¿Encuentran, sienten la intención de Pedro? Qué bien se siente aquí. ¿Qué estaba sucediendo en el pensamiento de Pedro que la comodidad era tal en ese escenario espectacular? Jesús se transfigura, se transforma con vestidos blancos, pero también aparecen Elías, Moisés, como dos símbolos de la historia de Israel. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Si tú estuvieras ahí, en ese lugar, dirías, a todo dar, qué rico se siente. La expresión de Pedro no es más que el estado de aturdimiento, el estado de lo efímero, del engaño de lo placentero. ¿Por qué lo digo? Miren, vamos a desmenuzar un poquito el texto. El texto, utilizando un poco los vocablos en griego, el qué bien, bien, o la raíz en griego que es kalos, alude a lo conveniente, a lo correcto, a lo placentero. Pedro dice, es correcto que estemos aquí. Pero el cuestionamiento que tenemos que plantear es, ¿correcto según quién? ¿Correcto según Dios? ¿Correcto según Jesús? Y aquí nos desenmascara que es lo correcto y lo conveniente según Pedro. Y es que en muchas ocasiones queremos imponer una escala de lo correcto y de lo bueno y pareciera que se lo imponemos al mismo Dios que le decimos, eso es lo correcto. Un actuar a la inversa, en donde Dios se somete a lo que para mí es correcto. Pero lo correcto de Dios o lo bueno de Dios no es lo que para ti es correcto. Pero está la otra frase. No solo lo correcto según Pedro, sino esta idea de se está aquí. Qué gusto, qué bien se está aquí. El se está, en la raíz del griego, describe quedarse, permanecer. Con esto, la idea del apóstol, perdón, del discípulo Pedro, es permanecer, es quedarse. Si armáramos un poquito las piezas del rompecabezas de estos relatos del Evangelio, lo que no quiere Pedro es bajar de aquel monte, porque por labios de su maestro, bajar de ese monte era ir a Jerusalén, a donde tendría que padecer y sufrir el maestro. ¿Se dan cuenta?
Pedro prefería quedarse a gusto ahí. Estamos cómodos, maestros. Aquí podemos hacer una tertulia, una reunión, una especie de estado de bohemia con los otros discípulos, platicando acerca de los placeres de la vida. Eso era lo correcto para Pedro. Y a veces nuestra gran tentación es decirle a Dios, aquí me siento tan a gusto que no quiero bajar de este monte, porque bajar implica reto, bajar implica el desafío. ¿Entienden ahora por qué me refiero al aturdimiento? Puede sentirse anímicamente uno a gusto, se siente placer, pero muchas veces eso no ayuda y tampoco alimenta nuestro espíritu. Lo voy a precisar de esta forma, según el texto. En el Evangelio dice que Pedro toma la iniciativa de decirle a Jesús, está tan a gusto aquí que ¿por qué no acampamos? ¿Por qué no armamos 3 chozas? Otras traducciones dicen 3 carpas. Y esta idea de permanecer, de quedarse, deja en evidencia esa tendencia humana de la que estamos hablando, del aturdimiento, la tendencia humana de buscar lo concreto, la tendencia humana y también lo que ha caído la iglesia, de quedarse en lo cómodo, de instalarse en la seguridad. Es interesante. Hablamos de fe, pero queremos estar seguros. Y de esta manera nos cerramos al cambio, a la renovación, a la transformación, o como también lo titula el texto bíblico, a la transfiguración, que produce solo y exclusivamente el seguimiento genuino a Jesús. No le hemos dicho también, como Pedro, a Jesús, pues hay que quedarnos aquí. Armemos unas carpas y hagamos de este espacio un lugar para acampar. Por eso es importante releer el Evangelio, porque ante el llamado de Jesús, iglesia, el discípulo, no te olvides, que somos tú y yo, es arrancado de la seguridad relativa de la vida. Jesús nos llama a seguirle y también ese discípulo está lanzado a la inseguridad total. ¿A qué nos referimos? Que la seguridad que tú, según dices tener, es en seguridad en Dios, porque lo que realmente te hace sentirte seguro y lo único que salvaguarda tu vida y tu familia es esa confianza absoluta con Jesús. Cuando Dios nos hace este llamado, nos arranca del dominio de lo previsible y calculable y nos reta a hacer un acto de fe. Eso a lo que llamamos un salto de fe que permite la renovación plena de su vida. Como humanidad somos demasiado concretos. ¿No está errado el dicho popular, más vale malo por conocido que bueno por conocer? No está tan errado. El Evangelio también nos da el ejemplo en Pedro. Qué bien que se está aquí, maestro. Pero el llamado de Jesús te invita, te exhorta a salir de ahí, de la supuesta comodidad. Es una supuesta comodidad porque, pregúntate, ¿te hace bien? Al contrario.
Cuanto más quiero salvaguardar mi propia seguridad, más me siento angustiado. Cuanto más pretendo sentirme que tengo cierta protección, más me inquieto, porque estamos de cara al futuro, a esa incertidumbre. Por eso Jesús dice, vamos, sígueme. Pero ese seguimiento, de verdad que no muchas veces nos gusta como iglesia, porque te va a arrancar de tu seguridad relativa, te va a arrancar de lo previsible, de lo calculable. Pero eso valdrá la pena, porque el salto de fe permite la renovación plena de nuestra vida. ¿Qué viene después? En el mismo texto que considero yo es el clímax de esta porción de la Escritura. Es el parteaguas del mensaje que quiere dejar el evangelista en los oídos y lectores de este maestro llamado Jesús. Dice el versículo 7, en esto apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nuevamente subrayo esta palabra, este verbo fundamental. Escuchar. Escuchar, iglesia. La iglesia de Cristo está llamada a escucharle. Es una tarea fundamental y categórica si queremos combatir el aturdimiento de lo cotidiano. Escucharle. Y para mí siempre ha sido importante, como lo hicimos hace un momento, descubrir la sabiduría de las palabras. Escucharle en el texto original, ¿no? Acuo. Significa e implica esa persona que está presta atentamente. Si decimos que la iglesia de Cristo está llamada a escucharle, esto significa que hay que prestar atención a lo que ahorita, en este momento y en lo que el resto de tu vida, Dios te está diciendo. Escuchar a Él también implica que debemos entender, discernir, comprender ese mensaje. Pero no solo es entendimiento como conocimiento abstracto, sino es entender y atender. No solo es que escuches de esta su palabra, no solo te invito a que entiendas lo que aquí estamos explicando, sino que atiendas lo que el maestro quiere para tu vida. Lo interesante del texto es que justamente allí, cuando Pedro o la iglesia pretende acomodarse a lo conveniente, cuando Pedro o la iglesia pretende acomodarse a lo que según nosotros consideramos que es correcto, que justamente allí, cuando Pedro o la iglesia, cuando tú y yo nos acomodamos a lo cómodo, a lo placentero, es precisamente allí. Fíjense, por eso decía, es el clímax de esta porción del texto. Justamente allí y precisamente allí, cuando nos describe el Evangelio que la nube y la voz se posan, se hacen presentes en aquellos discípulos.
Hoy esa nube y esa voz divina que es Dios se vuelve a posar en esta iglesia. Y le dice a la iglesia Peniel: este es mi Hijo amado, iglesia. Escúchalo. Escúchalo. Y dejémonos de aturdir. Dejémonos de distraer con tantas cosas que lo único es vaciar nuestra vida y nuestro ser. Esta nube es la que vuelve a hacerse presente con esa voz que nos simbra y nos sacude. En otras palabras, esa nube es el símbolo divino que exhorta a Dios a su iglesia a no dejarse engañar a sí misma. Quiero que tú lo repitas en tu corazón. No te dejes engañar a ti mismo. La Escritura también dice en el libro de Proverbios: no te confíes en tu propia opinión. Porque para Pedro eso era lo correcto. Tan es así que decía: qué bien se siente estar aquí. Esa nube, iglesia Peniel, no es dejarse engañar a nosotros mismos, tratándonos de convencernos en una fe pasiva. No te dejes engañar malbaratando la gracia. Y también nos invita a no hacer del Evangelio un discurso aprendido. Me puedo saber tantos textos y versículos de la Biblia. Puedo leer y volver a leer cuantas veces sea muchos pasajes de la Biblia. Pero Dios no quiere que te aprendas un discurso, sino que la exhortación de Dios para nosotros es que esto se convierta en un estilo de vida, comprometido, la iglesia con Jesús en todo momento, pero sobre todo allí en los momentos difíciles, críticos, adversos de nuestra existencia. Es, por tanto, que la iglesia tiene que escucharle. Y lo reiteramos así: iglesia, escúchale. Y déjate de aturdir con ese sinfín de tareas que solo hacen de tu vida vacía y que muchas veces acelera el paso porque estamos carentes de un propósito vital para nuestro espíritu. Conclusión. ¿Qué podemos concluir de todo lo visto, reflexionado en este momento? 3 aspectos que decía al inicio y que quisiera reforzar en esta parte final de la reflexión. ¿A qué concluimos, iglesia? Que nuestra tarea es saber escuchar a Jesús. ¿Cómo? Número 1, recuerda que escuchar a Jesús nos desafía. Cuando pretendemos instalarlos en la seguridad relativa de la vida, de lo previsible y calculable. Jesús te dice: tenemos que bajar de ese monte. Y así lo dirá la última parte de esa porción del Evangelio. Y Jesús bajó de la montaña. Porque el bajar implica compromiso, entrega, pasión. 2, saber escuchar a Jesús nos compromete. Pues el seguimiento a Él nos arranca, hemos dicho, de una fe vacía, pasiva y a veces sumamente religiosa.
son este tipo de carpas, de chozas, donde queremos que habite Dios. No, iglesia, no allí, en la fe vacía, tampoco en la pasividad, mucho menos en esa tendencia religiosa. El compromiso es en el día a día, afuera, en lo que hagamos, dando testimonio también. Y por último, saber escuchar a Jesús nos transforma. Por eso así lo titula el texto, la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús en aquel momento y en aquel monte, frente a sus discípulos, fue la señal para dar testimonio que el reino de Dios es cambio, es conversión. Conversión, acuérdate, no es dejar un dogma por otro, sino un cambio de mentalidad. Que el reino de Dios es una transformación profunda de su iglesia. Pero esto se da si nosotros, si tú y yo escuchamos atentamente su palabra, entendiendo, como decíamos, y atendiendo su mensaje. Escuchar a Jesús, no te olvides, implica tres aspectos fundamentales para nuestra fe: desafío, compromiso y transformación. Desafío, acuérdate, compromiso y transformación. Vaya reto. Vaya reto que hoy nos deja el Evangelio. Pero estoy convencido que esta iglesia se sacudirá de esa frase de qué a gusto, qué bien se siente estar aquí. Allí no está Dios. Allí no lo encontraremos. Que Dios añada bendición a su palabra y que sea estas semillas quien dé florecimiento en el corazón y fruto de cada uno de nosotros. Les invito a que estemos en oración.